Diga conmigo, Dios es bueno. Vamos, dígalo otra vez, Dios es bueno. Qué lindo se ven en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos, den un aplauso a la belleza. Mire qué caras más lindas. Qué gente hermosa. Estamos entrando en el tiempo de verano, en el tiempo del calor. Es el tiempo de arreglarse los pies. Pero la Biblia dice que hermosos son los pies de aquellos que predican y anuncian el evangelio de la paz. Pero como quiera, arrégleselos por si acaso. No sé ni por qué dije eso, pero los hice reír, que eso es lo importante. Dios es maravilloso. Estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? El privilegio que hemos tenido de poder servir a Dios. Estamos en un tiempo de mucha actividad espiritual, mucha actividad aún en nuestra iglesia. Luego, después del servicio, por favor, después que yo termine, no se despiste para los anuncios. Tenemos anuncios muy importantes que compartir con ustedes. Y siempre puede ir a nuestra aplicación, a nuestras redes sociales, y ahí tiene toda la información que usted necesita para participar de los recursos que Dios nos da. Hay algo que Dios hace, y es que Dios siempre nos sirve la mesa. Pero Dios no puede comer por nosotros. No nos obliga a comer. La mesa está servida. Usted tiene que venir y comer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, que es quien nos ayuda. Tu Espíritu Santo es vida. Tu Espíritu Santo hace que esta palabra, esta letra, este logos se convierta en revelación, se convierta en la palabra viva y eficaz que penetra nuestros corazones, que trae discernimiento a las intenciones de nuestro corazón y que revela, Señor, en nosotros todo, Señor, todo lo que tú tienes preparado. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias. Amén, amén, amén. Abra su Biblia conmigo al capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis significa el principio. Empezamos desde el principio en el día de hoy. No se confunda mucho con mi tema en este día, porque puede sonar medio liviano, pero no lo es. Mi tema en este día es somos bendecidos. Diga conmigo, somos bendecidos. La palabra del Señor dice así que Dios creó a los seres humanos. ¿Cuántos son seres humanos? Los creó a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre, creó a la mujer, los hizo a su imagen y semejanza. Les dio su imagen y les dio su semejanza, su identidad. Nada en esta tierra ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Solamente el humano, el hombre, es imagen y semejanza de Dios. Aunque la creación entera habla de la maravilla y la grandeza de nuestro Señor, solo el hombre tiene la imagen de Dios. Pero como si no fuese suficiente haber recibido la imagen de Dios y haber sido criado a la imagen del Padre, Dios creador, por eso somos creativos, el Hijo, Dios encarnado, por eso tenemos un cuerpo, y Dios Espíritu, por eso cargamos al Espíritu Santo en un cuerpo con un espíritu creativo, con un espíritu para gobernar. En el verso 28 Dios dice, y luego que los creó, no fue suficiente con crearlo. Luego que los creó, los bendijo. Y la bendición, mire cómo vino la bendición. No fue a través de una imposición de manos. No fue derramándole un frasco de aceite por encima. No fue ni siquiera pidiéndole o exigiéndole algo. La bendición vino por una palabra profética que Dios le dio. Una palabra que Dios soltó sobre sus vidas. Y les dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los animales que corren por el suelo. Creó al hombre, le quiso dar la bendición al hombre. ¿Qué es la bendición? La bendición no es posesiones. Usted que lleva tiempo conmigo, los que son nuevos aquí, le explico mi definición de bendición. Mi bendición no es el celular que tengo, la ropa que me pongo, el carro que manejo.
no es la casa donde vivo. Esos son productos de la bendición de Dios en mi vida. No define la bendición, porque la bendición no es materia. Ya conmigo, la bendición no es materia. Esto es materia, esto es un sólido, ¿ok? La bendición no es materia. Efesios dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición. La bendición es un espíritu, es un empoderamiento. No me gusta mucho esa palabra, pero la voy a usar. Es un empoderamiento que viene sobre tu vida para que tú puedas tener la habilidad para tener éxito y prosperes y fructifiques y multipliques en todas las áreas de tu vida. Ahora usted va a entender que ya cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga o bendecido, eso no es simplemente un saludo eclesiástico. Eso es un desatar de una palabra sobre una persona, tal como Dios soltó una palabra sobre Adán y Eva y les dijo: los bendigo diciendo, te bendigo diciendo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra y gobierna sobre ella. No es que la tierra te gobierne a ti, es que tú gobiernes sobre la tierra. Quiere decir entonces que si no tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, producirá falta de fruto, producirá falta de multiplicación y producirá falta de gobierno. La bendición de Dios siempre trae esas tres cosas: fruto, multiplicación y gobierno, autoridad en tu vida, sobre tus asuntos, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tus finanzas, aún sobre tu caminar y tu vida espiritual. La bendición de Dios produce eso. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si va a ir conmigo, le doy unos versos y luego mis puntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Dice la Biblia, que yo leo y usted también: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mire bien, mediante su ¿qué? Su divino poder. La bendición es el poder de Dios en nuestra vida para llevar frutos. En este caso, Pedro está diciendo: este divino poder que viene sobre mi vida, me lo ha dado Dios para todo lo que necesitamos. Diga conmigo: todo lo que yo necesito. Entonces ahí mete una palabra que confunde un poco a la gente, porque mete la palabra rectitud. Todo lo que necesitamos para vivir una vida recta. Y cuando pensamos en la palabra recta, una vida recta, es muy probable que en nuestra mente pensemos seriedad, integridad, santidad, vivir en rectitud, vivir una vida rígida con parámetros, ¿me entiendes? Y en parte sí, tenemos que vivir una vida recta delante de Dios. Pero ¿de qué me vale a mí tener un comportamiento recto y que mi cuerpo esté enfermo, no esté recto? ¿De qué me vale a mí vivir una vida, entre comillas, santa y mis finanzas no están santas? ¿De qué me vale a mí vivir una vida santa y mi emoción, mi mente, mi pensamiento no está santo o no está recto? Cuando Pedro le habla a la iglesia sobre un poder divino que viene para vivir una vida recta, a mí se me parece mucho a las palabras de Pablo a los tesalonicenses cuando le dijo que Dios regresa, Cristo regresa por un pueblo que es irreprensible, recto en espíritu, en alma y cuerpo. Eso significa que tú vas a estar bien en tu cuerpo, vas a estar bien en tus emociones y vas a estar bien en tu espíritu. Claro, lo espiritual precede a los demás, porque usted descubrirá que la palabra prosperidad en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no significa tener plata. La palabra prosperidad en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento significa estar completo, estar lleno completo. Juan, saludando a un hombre llamado Gallo,
que había sido un hombre que había hospedado a estos grandes hombres de Dios como Pablo, como Juan, en la ciudad donde él vivía, las había albergado mientras ellos estaban allí predicando, usted encontrará que ahora Juan en su epístola le dice a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. El poder divino que viene sobre tu alma, sobre tu espíritu, para que tengas salud y todas las áreas de tu vida estén completas en Dios. A eso se le llama bendición. Si estoy incompleto, me falta trabajar la bendición en el área donde estoy incompleto. O me falta aprender y recibir la revelación del poder divino que Dios ha puesto sobre mi vida para que mis emociones estén bien, para que mi mente esté bien, para que mi cuerpo esté bien, para que todo lo que me hace falta y todo lo que yo necesite esté suplido por el Señor. Esa fue la revelación que compartió Pablo cuando dijo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida. ¿Cuántos viven la vida? Y la piedad. El problema es que la religión y la iglesia solamente habla de la piedad, godliness, lo espiritual. ¿Pero y qué la vida? Porque yo no vivo caminando en el cielo todavía. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí en la tierra. Yo no puedo ir al banco que financia mi casa y decirle: no, yo hoy no te voy a pagar hoy porque yo vivo en el cielo, que te pague el cielo. Yo no puedo. Cuando mi cuerpo tiene síntomas y mi cuerpo está malo, yo no puedo simplemente decirle: no, yo vivo en el cielo, allí el cuerpo que haga lo que le da la gana. No. Por lo tanto, tenemos que aprender que somos un ser tripartite, somos espíritu tripart, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y que la voluntad de Dios no es solamente para un área de tu vida, sino que la bendición de Dios y el plan de Dios es que todas las áreas de tu vida estén participando de la naturaleza divina con la cual Dios te llamó. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, aquí está la clave, mire esto bien, mediante al conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y a su excelencia. ¿Cuántos están conmigo? Estoy hablando de la bendición, estoy en la introducción todavía. Estoy hablando de la bendición de Dios. Pero aquí Pedro nos dice también por qué ese poder divino para hacernos completos o enteros en Dios muchas veces no se manifiesta en nuestra vida. Él dice: Dios te ha dado este poder divino, pero es mediante el conocimiento. O sea, la falta de revelación, la falta de entendimiento y de sabiduría sí te perjudica. La enseñanza a la cual tú te expones sí te perjudica. La palabra que tú recibes sí te perjudica. Tanto así que la Biblia claramente nos dice: mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Hermano, hay que leer la Biblia. Hermano, hay que escuchar la palabra con fe. Hermano, hay que nutrirse del conocimiento de Dios, porque lo que desata el poder de Dios en mi vida es la palabra. Diga conmigo: la palabra. ¿Qué leímos en Génesis? Y creó Dios a los seres humanos a su imagen y su semejanza, y luego los bendijo dándole una palabra. ¿Ve? La bendición de Dios se manifiesta en tu vida por la palabra. ¿Cuál es tu área de escasez? ¿O cuál es tu área de debilidad? ¿O cuál es el área donde tú estás creyéndole a Dios? En esa área tú tienes que nutrirte de una palabra que va a cambiar eso. Si yo necesito sanidad en mi cuerpo, yo no me voy a escuchar un mensaje de salvación. Yo me voy a intoxicar en el buen sentido de la palabra. Yo me voy a llenar de la palabra de sanidad. Si yo estoy experimentando una necesidad económica y tengo que creerle a Dios y estoy tratando de creerle a Dios, yo necesito la fe para creer en el Dios que provee todas las cosas. Por lo tanto, yo necesito el conocimiento en eso, a pesar de que yo piense que me lo sé, porque llevo 20 años en la iglesia. La fe sigue viniendo por el oír, y el oír la palabra de Dios. La promesa es: yo te doy un divino poder para que vivas derecho, recto, bien en todas las áreas, pero es mediante el conocimiento que tú tienes. ¿Recuerdan la parábola del mayordomo fiel y el mayordomo infiel?
Allí hay una cláusula que nos enseña a nosotros, hay un punto, un principio que nos enseña a nosotros cómo Dios da. Escuchen bien, ¿cuántos saben que Dios es un dador? Dice que a uno le dio 5, uno le dio 2, otro le dio 1. Y luego dice, pero le dio a cada uno conforme a su capacidad, indicando que la manera en que Dios da es en base a tu capacidad para recibir. ¿Quieres recibir más? Ensánchate. Ensancha tu capacidad para recibir. Ensancha tu conocimiento de la palabra. Esto es tan bíblico que aún en el libro de Crónicas, si me lo pones ahí, nos habla la Biblia acerca de un hombre que nació en la madre de él tuvo un parto con un extremo dolor, tanto así que el nombre significa dolor. Y este muchacho Jabes, la Biblia en medio de un capítulo que todo es simplemente una genealogía, fulano el hijo de fulano, fulano el hijo de fulano, hace una pausa a Dios y habla acerca de un hombre llamado Jabes que fue más que honorable, fue más honorable, fue superior a los demás, porque ese hombre se atrevió a hacer una oración poderosísima donde dice, él fue el que oró, próximo verso por favor, él fue el que oró al Dios de Israel diciendo, ay, diga conmigo, ay, no de dolor, ay de súplica, de desesperación, ay de yo necesito esto, pero ya. Se parece a la oración de Isaías cuando él dijo, oh, si se rompiesen los cielos y tú descendieras. Se parece a la oración de David cuando él dijo, te ruego, Señor, prospérame ahora. Pues Jabes dijo, ay, si tú me dieres o si tú me bendijeras. Pero mire lo próximo que dice, y extendieres mi territorio. Jabes sabía que para acomodar la bendición que él le estaba pidiendo a Dios, su territorio tenía que expandirse. Su capacidad tenía que expandirse porque Dios da conforme a tu capacidad. Fue un padre responsable. Yo no iba a poner a mis hijos de 12 y 13 años detrás de un volante. ¿Por qué? Porque me iba a ir mal. Tienes que esperar a su capacidad. Aún cuando corrieron su edad y recibieron su permiso de manejar, aún así yo no iba a ponerle un automóvil. No voy a ponerle a ellos detrás de un volante. ¿Por qué? Porque el permiso no significa que tienes la capacidad. El verso bíblico que recitas como un loro no significa que tienes la capacidad. La señora que no daba luz, a quien Dios le llama Sión, hablando de la iglesia. La otra que no tenía pacto, que sí paría aparentemente bastante. Parece que era media coneja. O como un guimo. No sé. Pero dice la Biblia que aquella mujer Sión se quejaba. ¿Por qué estoy estéril? ¿Por qué no doy a luz? Y Dios le contesta y le dice, tú, la que no te vas de parto, la que no das a luz, extiende tus cortinas. Me estás pidiendo hijos y no tienes espacio para él. Dios da conforme a la capacidad. Una y otra vez en la Biblia podemos encontrar ejemplos donde le estamos pidiendo al Señor bendición, le estamos pidiendo a Dios un sinnúmero de cosas y simplemente no se manifiestan en nosotros, no porque Dios no nos las quiere dar, sino porque sencillamente no tenemos la capacidad espiritual para manejarlas. Hay cosas que en mi vida llegaron bastante más tarde y yo pensaba, Señor, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? Lo estoy orando, lo estoy creyendo y no fue hasta que llegué al lugar de capacidad que entonces Dios lo dio y yo no lo perdí. Dios lo dio y yo no lo desperdicié. Dios lo dio y yo lo supe multiplicar, como hizo el de 5 y como hizo el de 2. ¿Están conmigo? Así que esa divina bendición, ¿ve? Él dice, yo extiende tu territorio y te ruego, ¿ve? Después que la bendición está, no voy a dejar a Dios.
te ruego que estés conmigo. O sea, Jabes entendía que gran parte de la bendición de Dios en su vida que él estaba pidiendo dependía de la presencia constante de Dios en él. Una de mis declaraciones preferidas de uno de mis predicadores preferidos: Dios nunca creará un mundo para ti donde Él es innecesario. En el momento que hacemos a Dios innecesario en nuestra vida, perdemos completamente lo que Dios da. No nos engañemos, Dios no está obligado a darte nada. La única obligación que tiene Dios es amarte y poner delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y después Él dice: escoge tú. Pero tratamos a Dios como si Él estuviese obligado. Él no está obligado, porque sus promesas todas tienen condiciones menos una. Todas menos una tiene condiciones. La de amar, incondicional. Todas las demás están condicionadas a algo. Y si la condición no se cumple, la bendición entonces no llega. ¿Alguien está diciendo amén? Qué bueno. Este mensaje de hoy es muy importante, porque hay hijos de Dios que están viviendo por debajo de sus derechos, sus privilegios, los privilegios de esta gran redención que Dios nos concede. La bendición que viene sobre nuestra vida, que muchas veces es opacada por una vida disfrazada de cristianismo, pero es pura religiosidad, que nos mantiene atados a una vida de mediocridad porque toleramos lo intolerable, porque toleramos lo que Dios nunca nos llamó a tolerar en nuestra vida. Glorificamos la enfermedad con declaraciones como que bueno, si estoy así es para la gloria de Dios. Si estoy así es por voluntad de Dios, peor todavía. O decimos no, esto fue lo que me tocó. Glorificamos la pobreza pues porque decimos bueno, es que Dios me hizo humilde. No, la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Y lo que hacemos es que justificamos vivir por debajo de los recursos espirituales que Dios nos ha dado simplemente por buscar una excusa en vez de buscar una salida. La Biblia nos dice a nosotros que tú nunca pasarás por una aflicción, un problema y una tentación para el cual Dios no tiene una salida para ti. Así que nunca trates de justificar por qué estás viviendo de cierta forma. Nunca trates de justificar por qué las cosas no te van bien. O por qué llevas años luchando con esto, aquello y lo otro. No hay justificación ninguna, porque la única justificación que hay ya Dios te la dio en la cruz del Calvario cuando se clavó en un madero y murió por ti y por mí y dijo: ahora tú eres justificado por medio de la fe. E hizo disponible a nosotros todas estas maravillosas bendiciones y todas estas maravillosas recursos espirituales, como el perdón de pecado, como la sanidad de tu cuerpo, como la liberación de tu alma y como la provisión en cada área de tu vida. El primer conocimiento que tenemos que tener, que leímos aquí en el libro de Pedro, donde él habla de que tiene que haber un conocimiento pleno de Dios, es saber y entender quién tú eres como hijo e hija de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué es importante? Mire cómo la cultura ha devaluado, aún la iglesia y aún muchos cristianos, ha devaluado esa declaración. Decimos cosas como que todos somos hijos de Dios. Suena lindo, suena noble, suena lo que está de moda ahora mismo, inclusivo. Queremos incluir a todo el mundo en cosas donde no pueden ser incluidas. Todos somos creación de Dios. Todos tenemos el potencial a convertirnos en hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. De la única manera que tú puedes ser hijo de Dios es que tú entres a través del verdadero y único Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo Él comparte contigo su Espíritu Santo para que entonces ese Espíritu te adopte como un hijo de Dios. Y ahora tu propio espíritu clama al cielo diciendo: Abba, Padre. Es un sistema de adopción con todos los privilegios. La adopción del Espíritu en nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Cuando no tenemos una revelación de mi identidad como hijo de Dios, entonces no entiendo o no sé cuáles son mis derechos.
¿Ve? No sé y no entiendo cuáles son la herencia a la cual Dios me ha dado, porque todo lo que yo recibo de Dios lo recibo como consecuencia de que soy su heredero. Soy sano porque lo heredé. Soy libre porque lo heredé. Tengo propósito porque lo heredé. Tengo vida en Cristo porque la heredé. Pasó por una genealogía de sangre, que aunque mi sangre que llevo aquí no es la misma sangre de Dios, pero la sangre de Jesús que está aquí es la misma sangre de Dios, y eso me hace un heredero directo del Señor. Yes. Cuando te entiendes eso, ahora empiezas a comprender que la bendición de Dios sobre tu vida es un acto de gracia. Es un acto de la gracia de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero no termina ahí. Y esa fe ni siquiera es tuya. Esa fe ni siquiera te pertenece. O yo soy el hombre de fe y poder. No es tuyo. Lo hice por mi fe, no fue tuya. Lo logré porque le quería a Dios mucho. O peor todavía, pasamos juicios en otros cuando no le va bien y decimos, es que no tuviste suficiente fe. Cuando la fe no es nuestra, el verso dice, y esa fe no es de nosotros, sino es el don de Dios. Y después nos da la razón por la cual tiene que ser el don de Dios. Escúcheme muy bien. Nos da la razón por la cual tiene que ser el don de Dios, para que nadie se lleve el crédito. Tú prosperas porque así Dios le dio la gana. Tú vives bien porque así Dios le dio la gana. Tú estás perdonado y redimido porque así Dios le dio la gana. Que tú eras un malandro antes y ahora eres un hombre de Dios porque a Dios le dio la gana. Eso es lo que Dios hace. Dios toma un terrorista como Pablo y lo convierte en un apóstol. Así es que Dios lo hace. Pero Pablo tuvo que soltar su identidad de judío. Tuvo que soltar su identidad de terrorista, de religioso malo, para poder recibir la identidad que Dios le estaba dando. En el caso de Pablo, Dios le cambió hasta el nombre para que no se confundiera. Dios tuvo que ir donde Jacob y decirle a Jacob, te voy a decir porque llevas 21 años dando vueltas y no recibes la bendición que tengo para ti. No la recibes porque todavía estás actuando como Jacob, que significa usurpador, engañador, tracalero. ¿Y qué pasó? Para todo tracalero le llega su tracalero. Y todo Jacob tiene su Labán. Y Labán le salió más listo que el mismo Jacob. Y con todo y eso, por causa del pacto que Dios tenía con Abraham y con Jacob, con Isaac, la bendición seguía cayendo a una manera limitada. Pero Dios no podía mentirle a Abraham y no podía mentirle a Isaac. Por lo tanto, aún en esas condiciones, le dejaba probar un poquito de lo que era la bendición. Un día se cansa Jacob del alto precio que tuvo que pagar por su engaño. Le tocó un chorrete de hijos y 3 esposas y perder 21 años de su vida. Sale corriendo de aquel lugar. Algunos me miraron cuando dije 3 esposas y se rieron. Eso no fue una maldición. Y no, la Biblia dice, oye, el que haya esposa, haya el favor de Dios, pero una. Pero una. Haya el favor de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Sale Jacob de las garras de Labán y decide que tiene que tener un encuentro con el Señor y un encuentro con su hermano Esaú. Dios lo lleva a un lugar llamado Betel. En ese lugar él tiene una visión poderosa del Señor. No vamos a entrar en los detalles de ella. Pero luego, más tarde, se le aparece el ángel de Jehová. Y él empieza a forcejear con ese ángel. ¿Y sabe lo que le pidió? No te suelto. No te suelto hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que algo pase conmigo.
Dice la Biblia que peleó y peleó y peleó por su bendición, tanto así que el ángel le dice: has peleado contra Dios y contra el hombre y ganaste. Tanto has peleado por esta bendición que no me queda otra, te la voy a dar. Pero déjame advertirte algo, no se la voy a dar a Jacob. Jacob no funciona. Tengo que dársela a Israel, porque Israel es príncipe, hijo del rey. Linaje directo del rey, es príncipe. Tu identidad de hijo te da derecho a la herencia, a la bendición. A Jacob no le doy porque Jacob es tramposo, pero a Israel sí. Así que te cambio el nombre, te cambio la identidad de ladrón a hijo, y ahí sí te puedo bendecir. ¿Qué está esperando el Señor por muchos para poder bendecir y cumplir la promesa que tiene o que le ha dado a cada uno de nosotros? Que cambie de identidad. No puedes seguir operando con recursos espirituales con una mente que no es espiritual, con una actitud que no es espiritual. No puedes pretender recibir los beneficios de un Dios tan grande como el que servimos y no servirle, y no amarlo, y no someterte a Él, porque no funciona. No puedo ser, mire, no puedo ser el sobrino de Dios y recibir la herencia de un hijo. Y hay muchos creyentes que es un sobrino. ¿Sabe lo que es un sobrino? Uno que se identifica con el tío favorito. Porque el tío favorito no lo corrige, no le dice limpia el cuarto. El tío favorito lo ve una vez cada cierto tiempo, le da un regalito, se lo lleva y no tiene ninguna demanda, porque es el tío favorito. Muchos están sirviéndole al Dios que es el tío favorito. Pero aquí hay un problema, que Dios no es ni abuelo, ni tampoco es tío. Dios solo es Padre. Nada más. Él solo es Padre. Ese fue el argumento que tuvo Abraham cuando fue a Dios. Dios sacó a este hombre idólatra. Un hombre idólatra, politeísta. Adoraba las estrellas. Adoraba todo lo que veía en el cielo. Oh, mira qué linda, te adoro. Y se llama Abraham. Y Dios tiene un encuentro. O sea, Abraham tiene un encuentro con Dios. Y Dios le da una promesa. Porque Abraham le hizo un argumento y le dijo al Señor: Señor, tengo un problema. Yo soy un hombre rico, tengo plata, tengo tesoros, tengo tierra, tengo de todo, pero no tengo hijos. Y como no tengo hijos, a mí me va a heredar el sobrino favorito. A mí me va a heredar el hijo del siervo. Y Dios le dijo: no hay problema, Abraham. Mientras adorabas las estrellas, no fructificabas y tampoco te multiplicabas. Pero mira las estrellas del cielo. Trata de contarlas. Porque si me sirves, así será tu descendencia. Señor Padre, si te sirvo, me das quien me herede. Te sirvo. Ok. Ahora tu nombre no es Abraham. Ahora tu nombre es Abraham. Y lo bendijo Dios. Y todo el que te bendice será bendecido, y tus enemigos serán malditos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque tienes la bendición de un hijo. O sea, antes de ser padre, Dios lo bendijo siendo hijo. Y la bendición de hijo lo hizo padre. Los hijos entendemos que hemos sido participantes de la misma naturaleza de Jesús, que fuimos adoptados sus hijos, los hijos de Dios por medio o mediante la sangre preciosa del Cordero, que no es por nuestras acciones, no es por nuestro bonito pasado o nuestro feo pasado. Es simplemente la sangre que alcanza el valle más bajo, que sube al monte más alto, que alcanza a la persona más buena, la cual Jesús dijo: no hay uno que sea bueno en la tierra. Y también alcanza al hombre más malo, más vil y más sucio. Es esa sangre preciosa la que nos justifica como hijos de Dios y nos otorga la fe para creer que la justificación que viene por medio de la gracia y por medio de la fe me hace apto para ser un heredero de Dios.
Y que a través de someterme a esa palabra, a esa revelación y entender que todo viene de Él y proviene de Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. ¿Del qué? Mira para allá, otro verso más, que ni en mis notas estaba. Que viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, sombra de cambio, ni mudanza de variación. Toda buena dádiva viene del Padre. ¿Y a quién el Padre bendice? A los hijos. Y en Él no cambia. Ya conmigo, Dios no cambia. Dios no se ha cambiado de parecer. Su opinión no ha cambiado acerca de ti, aunque tus circunstancias estén difíciles. Aunque estés pasando por un momento duro en tu vida, Dios no ha cambiado su parecer acerca de ti. Por lo contrario, Él sigue creyendo de que un día tu capacidad se aumentará al nivel que Él te quiere bendecir. Esa gracia que Dios me otorga, ahora también me da un poder para yo creer, una fe para yo creer que yo puedo recibir todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. ¿Recuerdan mi mensaje del día de domingo de resurrección? La trilogía de amor. En el último capítulo de esa serie que les prediqué el día de domingo de resurrección, encontramos a dos hijos, uno que se quedó en casa y uno que se perdió, uno que botó toda su herencia, la desperdició, y ese hijo perdido regresó a la casa después de haberlo perdido todo. El hijo mayor, en la historia que leímos, se molesta con el padre, porque el padre le hizo una fiesta al hijo que se había ido, que había botado todo el dinero y que había botado la herencia. Le puso unas vestiduras nuevas, le puso su anillo, le volvió a la autoridad, lo volvió a su posición de hijo. Y el padre mayor, el hijo mayor se molesta con el padre y le reclama al papá y le dice: yo soy el que trabajo aquí. Yo te he servido en todo lo que tú me has pedido y a mí no me has dado ni el cabro más flaco. Y a este le diste el más gordo. No es justo. Lo más poderoso de ese relato ahí es la respuesta que le dio el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Si nunca te has comido el cabrito flaco, es porque no quisiste, porque es tan mío como es tuyo. Yo entender que soy un hijo de la casa y que vivo bajo la sombra de Dios, ya por eso nada más me da a mí el derecho. Cuando mis padres estaban aquí, yo llegaba a la casa de mi papá y de mi mamá y yo no decía: ¿me dan permiso para abrir la nevera? ¿Qué permiso ni qué permiso? ¿Qué permiso ni permiso? Mis hijos no me piden permiso a mí para nada. Ellos asumen, mi hijo asume que mi perfume es su perfume. Él asume que mi cepillo es su cepillo, que mis productos de pelo son suyos, que todo lo que hay en la casa es de él. Asume que el cuarto de él es de él, que el de huéspedes también, que el sótano, claro. No me pide permiso para encender el televisor, para usar mis computadoras, para usar lo que está disponible. ¿Sabes por qué? ¿Porque qué? Porque es hijo. A mí me molestaría si uno de mis hijos viniera a mi casa y me dijera: permiso para abrir la nevera. ¿Qué permiso? Abra, coja. Si todo lo que hay aquí es tuyo, es tan tuyo como es mío, es tan mío como es tuyo. No te hace falta permiso para ser bendecido, porque la bendición de Jehová ya está sobre ti mediante la sangre de Cristo. Y Él dijo: todo lo mío es tuyo. Señor, por favor, te lo suplico, si está en tu divina voluntad y en tu divina providencia. Hay cosas que no hay que preguntarle a Dios si son su voluntad, porque ya Él lo dijo: amado, yo deseo que seas próspero y que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por mis llagas tú has sido curado. Arrepiéntete de tus pecados y te perdono. Eso no hay que preguntarlo. Ya eso está implicado en el convenio o en el pacto de tu salvación. ¿Cuántos son hijos? Por lo tanto, no tienes que pedir ni permiso ni tampoco perdón por las cosas maravillosas
que Dios hace en tu vida. Cuando el favor de Dios está sobre ti y te promueven en un trabajo, no tienes ni que pedir permiso ni perdón. Cuando Dios está prosperando la obra de tus manos y tú estás prosperando económicamente, no tienes que pedir ni permiso ni perdón, porque es un beneficio de ser hijo. El libro de los Salmos dice: bienaventurado, bendecido el hombre que fuera traído a la casa del Padre, porque él se saciará del bien, se saciará del bien de ella. ¿Qué pasa? Somos hijos de Dios. Y ese concepto de ser hijo de Dios, habiendo recibido y participado de su cuerpo y de su sangre, me hace parte de una herencia, la cual la Biblia define como una herencia incorruptible. Diga conmigo: incorruptible, inmarcesible, no cambia. Le añado algo con mucho respeto: inmesurable, no tiene límites de medida. Está reservada para nosotros. Así que no actúes como esclavo cuando ya Dios te hizo. Te hizo libre y te hizo no un ex esclavo, te hizo hijo. No un ex de lo que sea, te hizo hijo e hija de Dios. Sé que todos nosotros venimos con un paquete. La Biblia le habla el peso adicional. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que hay un peso de pecado y hay otro peso, y ambos nos asedian. La palabra asediar significa el peso es tan grande sobre nuestras vidas que nos detienen o nos hace más lento o nos impide llegar a la meta que tenemos. Y muchas veces el paquete que tenemos que nos impide llegar a la meta son particularmente tradiciones religiosas y tradiciones culturales que por años han pesado sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, que casi nos hace sentir culpable por la grandeza de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque se nos ha enseñado a un Dios en muchas ocasiones que solamente se trata del castigo, que solamente se trata de asegurarse que nuestro pecado no vaya impune, no vaya sin su consecuencia. Quizás se nos enseña, como dije anteriormente, que el valor de la humildad está en la escasez de recursos, o la escasez de educación, o la escasez de lo que sea. La escasez no equivale para nada a humildad. Y venimos con todos estos pesos que vienen a nuestra mente y vienen a nuestro corazón, que afectan la manera en que nosotros vemos a Dios. Y la manera en que tú ves a Dios afecta en la manera en que tú le pides a Dios. Afecta la manera en que tú te relacionas con Dios. Por eso cuando Jesús le habló a sus discípulos acerca de lo más importante que él le iba a enseñar a sus discípulos. Mire, lo más importante que Jesús le enseñó a sus discípulos no fue a predicar. La Biblia nunca dice que Jesús le dio un curso de cómo predicar la palabra. Le dijo: vayan, prediquen. No se lleven bolsillo y las palabras las pondré en su boca. That's it. No le enseñó nada de eso. Pero Jesús sí sentó a sus discípulos y los enseñó a orar. Les enseñó a orar porque en el proceso de enseñarles a orar, ellos iban a descubrir la identidad del Dios a quien estaban sirviendo. Y cuando se relacionó Jesús con sus discípulos y les dijo: vamos a enseñarles a orar, él no fue y le dijo a sus discípulos: tengan cuidado porque papá Dios te va a castigar, como nos decían a nosotros cuando éramos niños. No fue donde Dios, no fue donde sus discípulos y les dijo: hay 20 razones por las cuales usted no puede acercarse a Dios. Para nada. Le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vayan a orar, métanse en un lugar secreto, sin nadie, sin distracciones, que allí se van a encontrar no con el Dios creador. Ahí no se van a encontrar con el Dios, no, con Elohim o con Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, los escuadrones de Israel. No, ahí se van a encontrar con Padre. Ahí se van a encontrar con Padre. Y cuando ustedes oren, ustedes órenle al Padre que está en secreto. Y el
Padre que está en secreto te va a recompensar a ti en público. Pero relaciónate con Él como el Padre, porque si no lo ves como un Padre, no le puedes pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque el Padre es un proveedor. Si no lo ves como un Padre, no le puedes decir perdona nuestras deudas, porque el Padre está lleno de amor por sus hijos. No le puedes decir líbrame de tentación, porque el Padre es el que protege y liberta. No le puedes decir que te proteja de tus enemigos, que te enseñe a amar, a perdonar, porque esas son funciones de un padre que cría a sus hijos. La enseñanza más importante de la oración modelo no es simplemente su contenido, es que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a relacionarse con Dios como Padre. Y como Padre tú tienes la confianza de pedir, de hablar libremente con un dictador, a alguien que tú le tienes miedo, a alguien que no tiene una puerta abierta para escucharte, para verte aún en tu peor momento. Con ese tú no te haces vulnerable, con ese tú pones un caparazón, con ese tú te pones la máscara. Pero con Dios no te puedes poner la máscara, porque Él es Padre. Y como Él es Padre, Él lo sabe todo, Él lo ve todo y no te juzga, sino que y no te aleja, sino que te atrae. Te dice, pégate a mí, porque yo soy la vid y tú eres el pámpano, y separado de mí nada puedes hacer. Pégate a Dios, porque la bendición está en pegarte a Dios. El poder para fructificar y multiplicar está en pegarte a Dios. Adán y Eva perdieron la bendición de Génesis capítulo 1 verso 28 cuando se fueron a pasear fuera del huerto. Se fueron a pasear fuera del huerto y allá fuera del huerto encontraron a uno que no era padre, que no era protector, que no era proveedor, que no tenía su mejor interés, y le dijo, con que ahora Él no quiere que tú comas de ese fruto porque sabe que tú vas a ser igual que Dios. Cayeron en la trampa porque se alejaron. Cada vez que tú te alejas, caes en la trampa. Cada vez que nos alejamos del Señor, nos alejamos de su bendición. Nos alejamos de su cobertura de protección paternal. Porque es estar en la casa de papá lo que te acobija, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará, no visita. Morará, no visita. No es un sobrino que viene una vez al año. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mi esperanza mía, ¿en quién confiaré? Y ahora, en el Salmo 91, usted ve todos los beneficios de habitar al abrigo del Altísimo. Pero si me salgo del abrigo, si me salgo de la cobertura, si me salgo del área donde yo puedo controlar y donde yo puedo bendecirte y donde yo puedo protegerte, ahí ya no puedo. Porque mi cobertura, mis brazos están aquí, no allá. La bendición de Adán y Eva estaba en el huerto, no afuera del huerto. Tanto así que cuando Dios, el pecado vino sobre Adán y sobre Eva y perecieron, lo primero que sucedió, ¿qué fue? Dios los sacó del huerto y los envió afuera. ¿Ustedes quieren ir afuera? ¿Querían ir afuera? Pues vivan afuera. Y puso 2 querubines en la entrada del huerto para que el hombre no volviera a entrar. Porque en el huerto estaba la bendición, pero en Adán estaba la muerte. Y la muerte no puede ser bendecida, solo la vida. ¿Alguien dice amén? Ok. La bendición de Dios. Somos bendecidos cuando entonces aumentamos, como ya dije anteriormente, nuestra revelación en ese concepto de bendición. ¿Por qué tengo derecho a pedir que Dios sane mi cuerpo? ¿O por qué tengo derecho a pedir que Dios me prospere o que me bendiga en un área en particular? Tengo derecho porque la palabra me lo otorga.
tengo ese conocimiento. Santiago nos dice lo siguiente, escuche bien. Muchos oran y no reciben. Y no reciben porque no piden. Y otros no reciben porque piden mal. Se nos olvidó un factor muy importante cuando Jesús le da la promesa a los discípulos de que ustedes pueden pedir y recibir. Les dijo, todo lo que pidieres orando en fe, conforme a mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad expresada de Dios? Está en la palabra. La voluntad expresa de Dios está en la palabra. Pedro dijo, no hay una profecía más segura que esta, que la palabra que nos ha dejado. Eso es lo que te da el derecho. Por eso usted oye a una persona que está conectada con el Señor, cuando ora no simplemente ora issues, no ora problemas, no ora circunstancias. ¿Sabe lo que ora? La palabra. Tu palabra dice que por tu llaga yo he sido curado, que tú has venido a ser la causa de mi eterna salud para aquellos que te obedecen y que te aman. Padre, ahora mismo yo me paro en esa palabra. Señor, tu palabra dice que tú sanas a todos los oprimidos por el diablo, que no debo estar afanoso, ni deprimido, ni ansioso, sino que con toda oración, ruego, súplica, con acción de gracia sean conocidas mis peticiones delante de ti. Yo me paro en la palabra y reprendo la preocupación, la ansiedad, reprendo todo lo que viene a mi vida en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, el mundo te dice, empastíllate. El mundo te dice, haz una locura, haz cuánta cosa hay. Dios te dice, acércate con oración, con ruego, y el mismo Dios de paz guardará tu mente y tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es paz natural, es paz espiritual. Y esa palabra empieza a tomar efecto, porque ya tú no estás orando problemas. Ya no te estás enfrentando a tu gigante como gigante. Ya no te estás enfrentando al gigante como tú. Recuerdan a David. David fue ungido para ser rey. ¿Y sabes cuál fue su primera asignación después de ser ungido como rey? Ir a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de guerra peleando contra un gigante llamado Goliat. En el camino, diga conmigo, en el camino la bendición de Dios le dio lo que él iba a necesitar sin él saber que lo iba a necesitar. Y pasó por un río y encontró unas piedras lisas y las puso dentro de su bolsa. La bendición trajo la provisión antes de la necesidad. Oyó lo que yo acabo de decir. La provisión vino antes de la necesidad, porque la unción y bendición que le impartió Samuel estaba sobre David. Y él se fue con su bolsita, con las 5 piedritas, con una honda y su basket, su canasta llena de comida para sus 7 hermanos que se estaban enfrentando a un gigante. Cuando él llega allí, él vio el mismo gigante que vio todo el mundo. Es más, dice la Biblia que de los 8 hermanos, David era el más bajito en estatura. Quiere decir que para David el gigante se veía aún más grande. Era tanto que la Biblia nos describe a nosotros que David se para al frente de Saúl, el rey en ese entonces, y le dice: yo quiero que usted me dé la oportunidad de enfrentarme a este gigante. Y Saúl le dice: mire, los mejores soldados míos están aquí, todos se han enfrentado a este señor y ninguno ha podido contra él. Y ni siquiera la armadura de un soldado te sirve. Ni siquiera te puedo poner la armadura de un soldado porque no te sirve. O sea, la armadura de un soldado de Israel le quedaba grande y Goliat era grande, más grande que los soldados de Israel. Así que David era pequeño en relación a los soldados y en relación al gigante. Pero cuando David dijo: tranquilo, el león es más grande que yo y lo maté. El oso también era más grande que yo y también lo maté. Déjeme ir a enfrentarme yo a ese gigante. Y allá salió el niño presentado, que lo que tenía era un porte de pastor y no de soldado. Lo que cargaba en su bolsa eran 5 piedras lisas y no una espada.
Y se para ante aquel gigante. Y dice la Biblia que todos los filisteos se empezaron a reír. Se empezaron a reír y dijeron: qué insulto. Saúl se volvió loco. Nos manda eso, a que pelee contra nuestro gigante. Se empezaron a burlar. Pero aquí está la clave de esta historia, porque yo sé que usted se la conoce. Pero aquí está la clave de lo que le quiero traer. Cuando David va donde Goliat, y Goliat se enfrenta a David, y están cara a cara, frente a frente, David hace una declaración y le dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina. Yo vengo delante de ti, no como el pastor, no como el más pequeño y más insignificante. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, David se enfrentó a su gigante no como David. Se enfrentó a su gigante como David, con un Dios grande adentro. Por lo tanto, aunque su problema se veía gigantesco, en los ojos de David, él decía: yo soy más grande que mi problema, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Mi problema viene con dientes, viene con pezuñas, viene con uñas, viene con todo. Pero yo cargo a alguien que el gigante más grande, la montaña más grande, no se puede parar a su lado, porque Él es todo majestad, Él es todo gloria, y a Él le dio la gana de vivir dentro de mí. Y es más, no sé ni por qué traje 5 piedras, porque con una es suficiente. Y después que cayó con su propia espada, o sea, un humano enfrentándose a un gigante, vamos a ponerle que medía 10 pies. ¿Cuán grande era la espada? ¿Cuán pesada era la espada? Y con todo y eso, David, de los que se burlaban de él, sacó fuerzas sobrenaturales, porque la bendición de Dios estaba sobre su vida. Le quitó la espada al enemigo, tomó la espada, la levantó y le cortó la cabeza a un gigante con su propia arma, porque la bendición de Dios lo hizo más grande, más gigante, más poderoso que sus capacidades naturales. Eso es lo que hace la bendición de Dios. Y Daniel, dice la Biblia, creció y aumentó más que todos sus compañeros, porque había dentro de él un espíritu superior. Escuche bien, no es quien tú eres en lo natural, es a quien tú cargas en lo espiritual. Concluyo diciendo que todo este poder y toda esta bendición que Dios pone y posa sobre nuestras vidas, no se nos olvide que es el resultado de la gracia de Dios. Es el resultado de una identidad que recibimos solamente porque Dios decidió regresarnos al huerto. A Dios se le hace imposible dejar a Adán en el huerto. Por eso lo protegió. Por eso protegió el huerto. Le puso ahí unos ángeles que lo protegieran. Quiero que le diga algo. Yo no tengo duda, obviamente, no tengo ninguna duda de que el huerto del Edén es un lugar geográfico y un lugar que no está en el cielo, estaba aquí en la tierra. Un lugar físico, geográfico. Pero el huerto del Edén para mí hoy representa el reino de Dios. El reino de Dios, no estoy hablando del cielo donde están el mar de cristales y las calles de oro. El reino de Dios, que es un gobierno y una autoridad. ¿Por qué yo puedo decir eso? Porque el primer mensaje que escuchó la tierra, después de 500 años de silencio, fue: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué antes no? ¿Por qué David no era el reino? ¿Por qué Moisés no era el reino? Porque los ángeles fueron asignados a proteger el huerto, que era un lugar geográfico. Ahora, por medio de Jesús, ese huerto se convierte en un reino espiritual.
Y cuando se manifiesta nuestro Salvador en la tierra, ahora el Salvador dice: este reino no te tengo que llevar al huerto allá en Israel, como algunos pueden proclamar. No te tengo que llevar a Arabia Saudita, a la piedra negra, como hacen los musulmanes. No te tengo que llevar a los grandes templos de China, del budismo, para poder recibir y tener esa experiencia. No, Jesús dijo: ahora el reino de los cielos entre vosotros está. Aquí estoy. El reino no es un lugar, el reino es una persona. Se llama Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Todo lo demás. Y es ahí donde encontramos el tesoro. Es ahí donde encontramos cómo vivir. Pero Jesús le puso una condición a ese reino. Le puso una condición a la manifestación de ese reino. Y fue la siguiente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Arrepentimiento no significa tirarte de rodillas de lágrimas corriendo hacia una pared de lamentos. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Y convertirte significa una transformación en base al cambio del pensamiento. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si tú cambias tu mentalidad, si yo cambio mi mentalidad acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, acerca del reino de Dios, acerca del propósito de Dios, si yo cambio mi pensamiento acerca de eso, yo puedo entonces abrazar y recibir por medio de la fe todas las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para mí. Porque cambié aquí. Y el cambio aquí produjo una transformación aquí. Todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, se ha hallado irreprensible para la venida de Jesucristo. Póngase de pie. Vamos, póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra.